Mi nombre es Amanda Costa. Tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo una simple prueba de ADN reveló el secreto más oscuro de mi familia. Y salvó mi vida al mismo tiempo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando desperté con moretones por todo el cuerpo. No era normal. Yo sabía que no era normal. Durante semanas, ignoré las señales. El cansancio extremo. Las manchas moradas que aparecían sin razón. Los mareos constantes, hasta que un día, me desmayé en el trabajo. Cuando desperté en el hospital, vi el rostro preocupado de mi madre, Marcia. Mi padre Roberto sostenía mi mano con fuerza. Y mi hermano Lucas estaba pálido, apoyado contra la pared. Los médicos hicieron diversos exámenes. Sangre, médula ósea, imágenes. Días de espera agonizante por los resultados, y entonces llegó el diagnóstico que lo cambiaría todo: leucemia mieloide aguda. Etapa avanzada, tenía cáncer. Y me estaba muriendo. El doctor Enrique explicó mi única oportunidad de sobrevivir: un trasplante de médula ósea. Urgente, sin un donante compatible, tenía como máximo 4 meses de vida, pero no entré en pánico. ¿Saben por qué? Porque tenía una familia. Una familia unida, fuerte, que siempre había estado a mi lado: mis padres. Mi hermano. Las posibilidades de que uno de ellos fuera compatible eran buenas. Especialmente Lucas, mi hermano. Los hermanos tienen un 25% de probabilidad de compatibilidad perfecta. Estaba confiada. No tenía idea de la pesadilla que estaba a punto de comenzar. 2 días después del diagnóstico, toda mi familia fue al laboratorio. Papá fue el primero en hacerse la extracción de sangre. Me miró y dijo que estaba seguro de que sería compatible. Que no dejaría que su hija muriera. Mamá lloró durante toda su extracción. Lágrimas silenciosas de miedo y esperanza. Lucas intentó romper la tensión con bromas, como siempre hacía. Dijo que ya podía sentir que él era el elegido para salvarme. Las muestras fueron enviadas. El plazo era de 5 a 7 días. Esos fueron los días más largos de mi vida. Cada hora parecía una eternidad. Cada mañana despertaba revisando mi celular, esperando alguna noticia. Mientras tanto, comencé la quimioterapia agresiva. Para intentar controlar la enfermedad mientras esperábamos, mi cabello comenzó a caerse. Perdí 10 kilos en 2 semanas. Mi piel se puso pálida como el papel, pero mantenía la esperanza. Mi familia me salvaría. Al 5.º día, mi celular sonó. Era el doctor Enrique. Mi corazón se aceleró. Finalmente las noticias que estaba esperando, pero su voz estaba extraña. Vacilante, me pidió que fuera al hospital inmediatamente. Y que llevara a mis padres conmigo. Cuando le pregunté sobre los resultados, simplemente dijo: necesitamos hablar personalmente. Es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo así complicado? ¿O alguien era compatible o no lo era? ¿Qué complicación podría haber? Estaba a punto de descubrir que la respuesta a esa pregunta destruiría todo lo que conocía sobre mi vida. El viaje en auto hasta el hospital fue tenso. Mamá no paraba de hablar, nerviosa, intentando adivinar lo que el médico diría. Papá conducía en silencio absoluto. Con la mandíbula tensa, yo solo miraba por la ventana, intentando calmar mi corazón acelerado. Llegamos al consultorio. El doctor Enrique nos recibió con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía incómodo, hasta asustado, y entonces abrió la boca y destruyó mi vida con una sola frase. Las pruebas de ADN mostraron que Roberto no es el padre biológico de Amanda. El mundo se detuvo. Dejé de respirar. Miré al hombre que siempre había llamado papá. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Que se quedó despierto toda la noche cuando tenía fiebre. Que lloró en mi graduación, y no era mi padre biológico. Mamá se puso blanca. Completamente blanca. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Papá se levantó de la silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás. Su voz salió en un rugido de dolor y rabia, pero él, doctor Enrique, levantó la mano y dijo algo que hizo que todo empeorara aún más. Hay más. Las pruebas también mostraron que Lucas no es hijo biológico de Marcia. En ese momento, el suelo desapareció bajo nuestros pies. ¿Lucas no era hijo de mi madre? ¿Cómo era posible? Mamá comenzó a gritar. Dijo que eso era imposible. Que ella había dado a luz a Lucas.
que recordaba cada segundo de ese parto, y fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Lucas y yo nacimos en el mismo hospital. Hospital São Lucas. Con 3 días de diferencia, marzo de 1997, y yo había escuchado sobre ese hospital antes. Años atrás. En la TV un escándalo. Una investigación federal. Algo sobre intercambio de bebés, susurré, el silencio que siguió fue ensordecedor, el doctor Enrique asintió lentamente, y en ese momento, entendí, no había habido solo una traición. No había habido solo una mentira, había habido un error. Un error terrible. Hace 28 años, yo no era hija de mis padres, y mi hermano no era realmente mi hermano, toda mi vida. Era una mentira, el regreso a casa fue el infierno en la tierra, nadie hablaba. Solo estaba el sonido de los sollozos ahogados de mi madre y el rechinar de dientes de mi padre. Lucas estaba en el asiento trasero conmigo, mirando a la nada. En shock completo, cuando llegamos a casa, todo explotó, papá comenzó a gritar. Exigía explicaciones. Las acusaciones volaban de un lado a otro, mamá juraba que nunca había engañado a nadie. Que Amanda había salido de ella. Que estaba absolutamente segura, y era verdad. Yo vi las fotos. Mamá embarazada de mí. El video de mi nacimiento. Ella me había dado a luz, pero el ADN no mentía. Lucas se encerró en su habitación. Podía escuchar el sonido ahogado de su llanto a través de la puerta, mi hermanito. Que no era realmente mi hermano, y entonces, en medio de esa tormenta de dolor y confusión, tuve una realización aún peor, yo todavía me estaba muriendo, y ahora, nadie en mi familia era compatible conmigo. Porque no eran mi familia de verdad, estaba completamente sola. Muriendo. Y sin saber quién era realmente, esa noche. Ninguno de nosotros durmió, mamá estuvo investigando. En internet sobre el Hospital São Lucas. Y lo que encontró fue aterrador, el hospital había cerrado en 2003, después de una investigación federal que reveló un escándalo masivo, intercambio de bebés, no un caso. No 2 casos, 15 casos confirmados entre 1995 y 1998. 15 familias destruidas. 15 vidas intercambiadas, y ahora. Éramos la 16ª, pero había algo aún más perturbador en los registros. Mi intercambio no fue simple, las pruebas mostraron que yo no era hija biológica ni de Roberto. Ni de Marcia, ¿y Lucas era hijo biológico de Roberto? Pero no de Marcia, eso significaba que no hubo un intercambio. Hubo 2 intercambios, 2 familias. 4 bebés. Todos mezclados, en algún lugar por ahí, había una mujer que era mi madre biológica. Y no tenía idea de que yo existía, y había una mujer que había dado a luz al hijo de Roberto. Y tampoco lo sabía, pero lo más impactante de todo, necesitaba encontrar a esas personas. Rápido, porque ellas eran mi única oportunidad de sobrevivir. Papá consiguió la lista de las familias afectadas por el escándalo a través de un abogado especializado, eran 12 familias que se habían registrado en el proceso colectivo. 3 nunca fueron encontradas, comenzamos a llamar a todas, la primera familia que respondió fue amable, pero no habían tenido ninguna niña. Solo niños gemelos, la segunda familia nos colgó. Aún demasiado traumatizados para hablar del tema, la tercera ya había encontrado a sus hijos biológicos años atrás se hicieron las paces con la situación, cuarta familia. Quinta. Sexta, nada, mi esperanza estaba disminuyendo con cada llamada, mientras tanto, mi salud empeoraba. Rápido, la quimioterapia no estaba siendo suficiente. Mi cuerpo estaba rindiéndose, los médicos me dieron un mes más. Tal vez 2. Si tenía suerte, y entonces, en la 11ª llamada, una voz femenina respondió, suave. Triste. Cansada, papá explicó la situación. Dijo las fechas. El hospital. Los detalles, hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y entonces la mujer dijo algo que lo cambió todo. Tuve una niña el 15 de marzo de 1997, en el Hospital São Lucas. Mi corazón se detuvo, 15 de marzo. Exactamente el día de mi nacimiento. Pero ella murió, continuó la mujer, su voz quebrándose. 3 días después. Infección generalizada. Papá me miró.
Yo lo miré a él, y ambos pensamos lo mismo. ¿Y si ella no hubiera muerto? ¿Y si hubieran intercambiado los bebés? ¿Y dicho a los padres equivocados que el bebé había muerto? Su nombre era Elena Moreira, y en los próximos 3 días descubriríamos que ella era mucho más que solo un nombre en una lista. Ella era mi madre, mi verdadera madre. Acordamos un encuentro en una cafetería en el centro de la ciudad. Estaba nerviosa. Más nerviosa de lo que había estado en mi vida. Iba a conocer a la mujer que me había dado a luz. La mujer que pasó 28 años pensando que yo estaba muerta. Cuando ella entró, lo supe inmediatamente. No necesitaba una prueba de ADN. No necesitaba confirmación. Era como mirar un espejo del futuro, los mismos ojos verdes. El mismo hoyuelo en el mentón. La misma manera de inclinar la cabeza. Elena Moreira me miró y comenzó a llorar. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si hacía un movimiento brusco, y cuando tocó mi rostro con las manos temblorosas, yo también comencé a llorar. Tienes los ojos de mi padre, susurró. Él murió cuando mi bebé hubiera tenido 5 años. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Tenía una madre. Una madre que me había buscado durante 28 años sin saberlo, pero aún necesitábamos pruebas concretas. Hicimos las pruebas de ADN inmediatamente, y 3 días después llegó la confirmación oficial, 99,9% de probabilidad. Elena Moreira y su esposo Jorge eran mis padres biológicos, pero la historia se volvió aún más increíble. Elena y Jorge tenían otro hijo, Rafael. 32 años, mi hermano biológico, y cuando hicimos la prueba de compatibilidad con él, 100% compatible, había encontrado a mi donante. Rafael ni siquiera dudó. Tan pronto como supo de la situación, dijo que sí inmediatamente. Conocí a mi hermano por primera vez en un pasillo del hospital. Me sonrió y dijo: hola, hermanita. Vamos a ponerte bien de nuevo. Y finalmente sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. La cirugía de trasplante fue un éxito. Hoy, 6 meses después, estoy en remisión completa. Mi cabello está creciendo de nuevo. Mis fuerzas regresaron, pero más importante que eso, gané una familia. No perdí mi familia anterior. Marcia y Roberto siguen siendo mis padres. Lucas sigue siendo mi hermano. Ellos me criaron. Me amaron. Estuvieron a mi lado siempre. El ADN no cambia eso, pero ahora también tengo a Elena y Jorge. Y a Rafael. Y una historia que nunca imaginé tener. La prueba de ADN no reveló un pecado, reveló un error. Un error trágico que cambió el curso de varias vidas, pero también reveló algo más poderoso: la familia no se define por la sangre. Se define por el amor. Por la elección. Por la presencia. Hoy tengo 2 padres. 2 madres. 2 hermanos, y soy la persona más afortunada del mundo, porque al final, el amor siempre encuentra un camino, siempre.